también aquellos que están conectados desde Zoom. Sean todos bienvenidos. El pastor ya adelantó un poco, ya eh, oró, ya leyó el texto que vamos a estar estudiando hoy, ¿cierto? Entonces, permítame entrar a la exposición de estos dos versículos que el Señor tiene para nosotros. Ahora, en una ocasión un periodista preguntó a un famoso escritor. ¿Qué pregunta le hizo el periodista? ¿Cuál es el mensaje más importante de todos sus libros? Él le pregunta a él esto y él responde, todo lo que escribí puede resumirse en una sola idea. Y es precisamente lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Algo así parecido ocurre entonces en el Evangelio de Juan, después de 20 capítulos en el cual Juan ha expuesto y ha mostrado quién es Cristo, quién es Jesús, verdaderamente quién es Él, ahora Él termina la síntesis diciendo lo que acabamos de escuchar. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí Juan llega al propósito del libro como tal. Él hace una síntesis de todo lo que ha expresado, que ha recopilado a través de los 20 capítulos anteriores, de los 20 capítulos anteriores. Ahora, vamos entonces a estar mirando este texto primero en su contexto, recordar lo que tiene el capítulo 20, ¿cierto? Lo que trae el capítulo 20. Recuerda que el capítulo 20 nos narra entonces la resurrección de Cristo. Luego que Jesús resucita, se le presenta primeramente a María Magdalena y a las otras mujeres, ¿cierto? María Magdalena corre rápidamente a avisarle a los discípulos, los cuales vienen hacia la tumba Pedro y Juan. Se les presenta entonces a Pedro y a Juan. Jesús luego vuelve y se le aparece a María Magdalena, luego aparece a los discípulos, finalmente aparece a aquel discípulo un poco incrédulo, a Tomás, ¿cierto? Eh, quien finalmente, después de haber dicho lo que dijo, termina exclamando, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús declara, ¿qué declara Jesús? Dice, bienaventurados los que vieron y creyeron. Bienaventurados los que, perdón, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Inmediatamente entonces llega este texto. Después de todo lo que él ha mostrado a los discípulos, después de la incredulidad de Tomás, después de declarar que es bienaventurado aquellos que creen sin haber visto, Juan entra a dar el propósito del libro. Ahora, él está expresando y nos está llevando, o sea, está haciendo un recorrido hacia el futuro y hacia los primeros oyentes, porque recuerden que Juan escribió el Evangelio a finales del siglo, a finales, más o menos en el 90, 95, ¿cierto? Entonces, él dice, ustedes tampoco vieron, pero tienen suficiente evidencia para creer, tanto a ellos como a nosotros. No pudimos estar ahí, pero hay suficiente evidencia para creer. Bueno, mis hermanos, esta mañana entonces vamos a ver este texto en tres verdades, tres verdades. La primera es las señales, perdón, vamos a ver primero el título de este sermón, que es creer para tener vida, creer para tener vida. Vamos a verlo entonces en tres encabezados, en tres ideas principales. Las señales revelan la gloria de Cristo. Verso 30, las escrituras nos dan suficiente evidencia para creer. Verso 31a, y la fe verdadera reconoce a Jesús y recibe vida.
verso 31. Vamos entonces a mirar el texto. Juan comienza diciéndonos entonces, ¿qué comienza diciendo él? Hizo además Jesús muchas otras señales. Señales. ¿Qué se está refiriendo Juan? ¿Qué quiere decir él cuando dice señales? Señales. Bueno, esta palabra es semeión. Semeión. ¿Qué significa señal? Ahora, él no dice milagros. ¿Por qué no dice milagros? ¿Por qué creen ustedes que él no dice milagros? Bueno, porque el milagro puede impresionar. El milagro puede emocionar. El milagro quizás pone la mirada del que está presenciando eso en la situación o en el evento. Pero Juan no quiere que miremos esa situación o ese evento. Él dice una señal, porque una señal, mis hermanos, una señal muestra una realidad espiritual más allá. Se los voy a poner de este modo, mire. Usted va en un carro, ¿cierto? Usted, no sé, se dirige de Bogotá hacia Medellín. Usted lleva mucho tiempo sin venir de Bogotá y usted es de Medellín, ¿cierto? Y viene con personas que van a conocer a Medellín, que nunca han estado en Medellín. ¿Listo? Entonces usted viene en el carro, ¿cierto? Y usted empieza a encontrar señales, ¿cierto? Medellín a 31 kilómetros. Bueno, si arrancamos de Bogotá, creo que son como 300 y pico, 200 y algo. Bueno, usted va a empezar, Medellín, 200 y algo, Medellín, 135, Medellín a 80. Usted no llega y baja a las personas para que abracen la señal y se queden ahí en la señal y ya conocieron a Medellín. No, ¿cierto? Esa señal está indicando hacia dónde va hacia Medellín. Usted quiere que ellos, usted es de Medellín, usted quiere que ellos conozcan a Medellín. Ahora, cuando usted entra, digamos, por Medellín, Bogotá, se va a encontrar por allá un letrero, bienvenidos a Medellín. Usted ya está en el territorio de Medellín, pero no es todo Medellín, ¿cierto? ¿A qué se refiere entonces Juan? Juan está mostrando señales, no milagros, sino señales, lo llama señales, para mostrar que esa señal apunta a alguien, a mostrar quién verdaderamente es Jesús. Jesús. Entonces, entonces, mis hermanos, las señales lo que muestran es una pregunta. ¿Quién es Jesús? O sea, siempre apuntan es a quién es Jesús, no a qué puede hacer Jesús. Cuando Juan escoge estas señales, por medio del Espíritu Santo, él está pensando en que cada señal muestra quién es Jesús, no qué puede hacer Jesús, qué puede hacer Jesús. Ahora, Juan coge siete señales. Venga, pero Jesús hizo nada más siete señales. Bueno, ahora vamos a ver que no. Pero Juan coge siete señales muy importantes. Él coge siete señales muy importantes. Y vamos a ver entonces estas señales. Yo sé que ya vimos todo el Evangelio de Juan. Yo sé que vimos todo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero quiero que vamos a esas señales y miremos. Miremos lo que ocurre, cuál es la señal, qué significaba, qué pasó ahí. No vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a hacer una vista por estas señales. Vamos a ver entonces estas señales. ¿Cuál es la primera señal que hace el Señor Jesús según Juan? ¿Cuál? Las bodas de Canal. ¿Qué hace ahí? Convierte el agua en vino. Ok. Y eso está relatado en Juan 2. Vamos entonces allá. Entonces, bueno, Juan, es cierto, Jesús es invitado con los discípulos, con su madre a una boda. La boda se está presentando, las bodas eran muy largas, ¿cierto?
el vino se acaba y María llama a Jesús y Jesús hace algo sorprendente, hace algo sorprendente. Y es que hace un milagro químico, ¿cierto? De agua saca vino y de hecho dice que es el mejor vino, el mejor vino. Los que están ahí expresan que es el mejor vino. Ahora, quiero que miren el versículo 11 porque ahí está entonces el propósito, ¿cierto? Ahí está el propósito. Versículo 11 dice, estamos ahí, 2:11. Este principio de señales, ven, ven que las señales en que está hablando Juan en el versículo 30 al capítulo 20 son milagros, ¿cierto? Son cosas sobrenaturales que Cristo hizo. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Ven el propósito de esta señal? Ahora, el propósito de esta señal no era que todos los que eran ahí se emborracharan y pasaran bien bueno, no. El propósito de esta señal era mostrar su gloria y que los discípulos que estaban con él creyeran. Ahora, Jesús dice que el significado de esta señal dice que Jesús inaugura la nueva era del reino. Él transforma la vida y trae el gozo del nuevo pacto, superior al antiguo sistema religioso. Revela su gloria como el Mesías en esta señal. Ahora, vamos a la segunda señal entonces. Está ahí más adelantico, en el capítulo 4. En el capítulo 4. Capítulo 4, versos 46 al 54. ¿En qué consiste esta señal? El que él sana un hijo de un noble, de una persona que es gentil, o sea, que no es judía o israelita de nacimiento. Él va donde él, ¿cierto? Él va donde él le dice que está muy enfermo, ¿cierto? Le dice que por favor vaya donde él y él le dice que tranquilo, que se vaya, que ya ha sido sanado. Ahora, quiero que miremos a partir del verso 48. Mira el verso 48 del capítulo 4. Dice así, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. ¿Se están dando cuenta de lo que Jesús está hablando ahí? Vamos conectándolo con lo que Juan nos está diciendo en el capítulo 20. Él está diciendo a este gentil, ustedes están acostumbrados a ver señales y prodigios, y a menos de que ustedes vean eso, ustedes no creen, ¿cierto? Entonces el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Ahora, él obedece, va, cuando él está llegando, vienen los criados y dicen que ya está sano. Y quiero que miren el verso 53, verso 53. El padre entonces entendió. Oiga, pues el padre entonces entendió. ¿Quién es el padre? El noble. Aquel persona importante, gentil, ¿cierto? El padre entonces entendió que, que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Están viendo? O sea, la señal se hizo para revelar lo que es Jesús, para revelar que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, que tiene autoridad sobre la distancia, porque Él no fue hasta allá a ver el Hijo, a tocarlo, a ponerle las manos, Él solamente declaró, como cuando Dios declaró, hágase la luz, hágase, y creó, Él solo dijo, tu Hijo ya está aliviado, tu Hijo vive. Él tiene poder aún sobre la distancia. Su palabra tiene poder. Enseña la importancia de creer en Cristo antes de ver los resultados. Vamos ahora para la tercera señal.
La tercera señal es la sanidad de un paralítico, el paralítico de Betesda, y está registrada en el capítulo 5. Ahí adelantico, termina esa señal y comienza la del paralítico. Ahora recuerden que era un paralítico que llevaba, dice el verso 5, que hacía 38 años estaba enfermo, ¿cierto? Que iba siempre a un lugar, a un pozo, a esperar que se agitara el pozo y entrar y ser sano. Allí el Señor lo sana, ¿cierto? Lo sana. Él le pregunta, ¿quieres ser sano? Después le dice, toma tu lecho y anda. Pero es increíble que esta señal se hace para creer, ¿cierto? Pero ocurre el sentido opuesto en los fariseos y en los líderes religiosos. Cuando él lo ven y ve que está cargando la camilla o donde estaba postrado, lo regañan, lo exhortan que porque es día de reposo, ¿cierto? Y que porque el día de reposo no se podía hacer nada. Le preguntan que qué había pasado, ¿cierto? ¿Qué había pasado? Él cuenta lo que había sucedido. Le preguntan que quién lo había hecho. Él dice que no sabía, que ya no estaba por ahí. Luego se acercan a los padres y le preguntan porque ellos no creen, ellos realmente no creen, ¿cierto? Ellos no creen. Perdón, perdón. Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el verso 17. Él dice en el verso 17 eso. Y verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, porque él dice que él es el Hijo de Dios, ¿cierto? Que él es el Hijo de Dios. Él revela que él es el Hijo de Dios a ellos y ellos se enfurecen. Ahora, hay que entender que para los judíos decir que ser hijo de Dios, o sea, para ellos no había nadie que fuera hijo de Dios, porque decir que ser hijo de Dios era tener la misma naturaleza del Padre, o sea, que era ser Dios. Y esto, entonces, en vez de manifestar en ellos una credibilidad o creer en Cristo, al contrario, hay una resistencia en no creer en Él. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Dice, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad de muchos años, sobre el sabbat, porque Él es el Señor del día de reposo. También representa la incapacidad del hombre para salvarse sin intervención divina, porque el paralítico siempre estaba esperando que por mérito de él de tirarse rápido al pozo poder ser sano. Pero Jesús le muestra que es es imposible la salvación del hombre si no interviene Jesús. Ahora, vamos entonces a la cuarta señal. La cuarta señal está ahí en el capítulo 6. En el capítulo 6 está en el capítulo 6 en el versículo 16 al 21. 16 al 21. Y esto es la alimentación, ¿cierto? La alimentación de los 5.000, que sabemos que fue más de 5.000 personas, ¿cierto? Y que no se contaron mujeres y niños. Y él lo hace milagrosamente con dos panes y cinco, perdón, cinco panes y dos peces, cinco panes y dos peces. Pero miren el verso 14, dice, verso 14 del capítulo 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué estaban reconociendo ellos? ¿Qué estaban reconociendo ellos? Bueno, el profeta que Moisés había dicho que vendría un profeta. Ellos estaban reconociendo, uy, o sea, lo que este hombre hace muestra que él es el profeta que Moisés dijo que vendría, que vendría. Bueno, entonces, ¿qué nos muestra esta señal? Dice que Jesús es el verdadero pan de vida
que satisface el hambre espiritual. Él es el proveedor definitivo del pueblo de Dios, superior al maná de Moisés. Cuando Él hace esta señal, está también llevando al pueblo a recordar sus antepasados en el desierto, de cómo Dios alimentó al pueblo durante 40 años de una forma sobrenatural, ¿cierto? Nunca les faltó qué comer, no hubo ningún día. Todos los días tenían la provisión. Solo el sexto día recogían para el sexto y el séptimo día. De resto, ellos dependían exclusivamente del diario. Y si desobedecían o si cogían de más, eso se podría, se volvía podrición. Pero él muestra acá eso. Y ellos están evocando ese momento, ¿cierto? En que Moisés habló y dijo que había un profeta. Luego de eso viene que Jesús camina sobre el mar. Ahí mismo, adelantico. Está en el mismo capítulo, en los versos 16 al 21. Recuerden entonces que los discípulos parten en una barca, mientras que estaban en la barca hay una gran tempestad, pero luego ven a alguien caminando sobre las aguas. Eh, Los demás evangelios nos muestran que la tempestad calma, ¿cierto? Que él está ahí caminando sobre las aguas. Juan no nos muestra que él llama a Pedro, nada de eso, pero sí nos dice en el verso 20, dice, perdón, en el 19, mire lo que dice, cuando había remado como 20 codos y 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y esta señal nos muestra o nos revela el dominio de Jesús sobre la creación, sobre el caos. Solo Dios tiene autoridad sobre las aguas. Jesús da paz en medio de la tormenta. Eso nos muestra también. Vamos para la sexta. La sexta está en el capítulo 9. Acompáñenme allí, capítulo 9. Capítulo 9 está desde el verso 1 hasta el 41. Es un texto bastante grande. Cuando le hablaba ahora que los fariseos habían ido donde el padre es de este ciego, no es del paralítico, es de este ciego. Discúlpeme que me equivoqué. Es de este ciego. Él hace la sanidad, ¿cierto? El ciego dice que ahora ve, todos reconocen que ese era un ciego de nacimiento. De hecho, ojo, que el pasaje comienza muy interesante porque los discípulos al ver el ciego le preguntan a Jesús quién había pecado, si él o sus padres, o sea, a causa de qué él tiene la maldición de ser ciego. A lo que Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, para que la gloria de Dios sea manifestada. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso es lo que dice el Señor. Pero aquí también pasa lo contrario con los fariseos. O sea, en vez de creer, ellos lo que hacen es oponerse a esto, indagar qué fue lo que pasó, cómo así, eso es mentira, él realmente no era ciego, van donde los papás, donde los padres de este ciego investigan con los padres, ahora los padres no le dicen nada porque tienen miedo, ¿saben por qué? Porque ellos habían acordado, mire lo que dice el verso 22, mire lo que ellos habían acordado, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo que los judíos de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ven que en vez de producir en ellos de que creer, y de hecho ellos sabían las señales que, que guían con el Mesías, con el de la promesa, o sea, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el verso 17, verso 16, mire. Entonces algunos de los fariseos decían,
ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Refiriéndose pues a Jesús. Y habían disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta, que es profeta. Ahora, miremos, miremos el verso 33, verso 32. Miren, después el principio, ahí en el mismo capítulo 9, dice, desde el principio no se ¿no se ha oído decir que a alguno abriese los ojos a uno que nació ciego? Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Eso dice el ciego. Cuando lo están interrogando, él dice, si no viniera de Dios, nada de esto podría ser. O sea, ¿acaso una persona que no provenga de Dios me iba a dar vista? No podría hacerlo, no podría hacerlo. Él viene de Dios, Él es verdaderamente profeta y ha abierto mis ojos. Y el egoísmo, la arrogancia, la vanagloria de los fariseos más bien dijeron, ¿cómo así? Usted nació, vuelven a lo que pensaron los discípulos, usted nació ciego, o sea, usted es un pecador. Y nos está diciendo a nosotros qué es lo que debemos creer y hacer. Y lo terminan expulsando. Ahora, ¿qué entonces significa esta señal? Dice, Jesús es la luz del mundo, porque él ya lo dijo en el verso 4 y 5, ¿cierto? Él es la luz del mundo. No solo abre los ojos físicos, sino que también abre los espirituales. El verdadero problema es la ceguera del corazón que rechaza a Cristo. Vamos a ver nuestra séptima y última señal, que es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Y que está, y que está en el capítulo 11. Versículos del 1 al 44, ya casi todos conocemos esto, ¿cierto? Lázaro enferma, Jesús no está, Jesús está lejos, las hermanas lo mandan llamar, Jesús se tarda 4 días para llegar, cuando llega Lázaro está muerto. Pero dentro de la conversación con Marta y María, por ejemplo, él le dice esto, verso 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice a ella, ¿crees esto? Ahora, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres, oiga la declaración de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Que has venido al mundo. Acá también en el versículo 42 quiero que miren, dice, Jesús ora, antes de llamar a Lázaro, Jesús ora, ¿cierto? Y desde el 41, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que crean que tú me has enviado. Ven, mis hermanos, todas las señales tenían un gran propósito. Ahora, esta señal dice, la señal culminante, Jesús demuestra ser la resurrección y la vida, tiene poder sobre la muerte y anticipa su propia resurrección. Anticipa su propia resurrección.
Y mire lo que pasó entonces en el verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, creyeron en él. ¿Cuál entonces era el propósito de las señales que Juan anuncia en el Evangelio? ¿Cuáles eran? Eran mostrar algo más espiritual y que creyeran en Cristo, que creyeran en Cristo. Ahora, las señales muestran una revelación cada vez más mayor, ¿cierto? La transformación, la sanación de la enfermedad, la alimentación de la multitud, el dominio sobre la naturaleza, el dar vista a los ciegos y vencer la muerte. Cada cosa aumenta la evidencia que Jesús posee, que atributos exclusivos de Dios. Eso es lo que muestra cada señal acá registrada, cada señal. Ahora, por eso es que Juan no tenía en mente solo el propósito de 7 milagros. O sea, él no tenía el propósito de 7 milagros. Ahora, de hecho, afirma que muchas más señales. Y si recogiéramos todos los milagros por los demás evangelistas, ¿cierto? Si recopiláramos los 4 evangelios juntos, hay más o menos 40 señales o 40 milagros, 40 obras sobrenaturales, pero aún esas son muy pocas. Porque Juan termina diciendo en su evangelio que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, o sea, no caberían en los libros en el mundo. Pero al Espíritu Santo le pareció bien dejar registradas estas para que nosotros creamos. Y ese es el propósito. Él ha escogido entonces estas para llevar a la audiencia y a los lectores a conocer a Cristo, a que Jesús es el Cristo, a que Jesús es el Hijo de Dios y a que la fe en Él produce vida eterna, produce vida eterna. Entonces aquí Juan funciona entonces la tesis de su evangelio. Cada señal es una evidencia que produce un veredicto final, es una evidencia que produce un veredicto final como si estuviese en un juicio. Mire, en un juicio, supongamos un juez, ¿cierto? Supongamos un juez que están llaman a los que estuvieron ahí viendo, ¿cierto? A los que vieron lo que sucedió, a los testigos, gracias, a los testigos, recibe las pruebas, ¿cierto? Recibe las pruebas y cuando él va a dar el veredicto final, ¿cierto? Cuando se da cuenta del veredicto final, si es culpable o es inocente, él no dice, necesito muchas más pruebas para poder saber si es inocente o es culpable. Él simplemente dice, lo que ya me entregaron, lo que ya los testigos dijeron, lo que ya trajeron las evidencias, este es el veredicto. Eso es. O sea, no es necesario tener 2500 capítulos en el Evangelio de Juan para entender que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios. Es por eso que Juan dijo, estas señales son suficientes para ello, para ello. Pero los judíos siempre estaban buscando señales, ese era un gran problema. Ellos estaban buscando señales. Por alguna razón Jesús le mostró señales. No necesitaba mostrar las señales, ¿cierto? Pero él le mostró señales. Pero hay una señal que es la cúspide de todo y es la resurrección. Acompáñame a Juan 2, verso 18. Mire lo que le dice Jesús a los fariseos. Juan 2, 18. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días
lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue dedicado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mire lo que dice. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La señal y el culmen, la cima, el clímax es la resurrección. Esa es la señal más gloriosa, la señal más gloriosa. De hecho, recuerden que si no hubiese resucitado Jesús, vana sería nuestra fe. Dice Juan Calvino, los milagros fueron sellos visibles que confirmaban la doctrina del Evangelio. Y hay otro comentarista, de A. Carson, dice, las señales nunca fueron un fin en sí mismas, siempre apuntaban hacia la identidad de Jesús, la identidad de Jesús. Ahora, ¿qué podemos ver entonces en este primer encabezado? Vimos una generación fascinada vivimos en una era en que la generación está fascinada por el espectáculo, por ver milagros. De hecho, miércoles de milagro, ¿cierto? Vemos esos títulos por ahí, miércoles de milagro. ¿Cómo que miércoles de milagro? ¿Acaso nosotros le podemos decir a Jesús cuándo tiene que hacer un milagro? ¿Cuándo tiene que hacer una señal? No, pero vemos eso. Sábado, fin de semana, retiro de milagros. Ahora, ¿por qué va la gente allí? Porque está esperando que hagan un milagro con ella. O por ir a ver el milagro, por ir a ver, estamos fascinados por lo espectacular, ¿cierto? Ahora, muchos se preguntan, ¿dónde hay milagros para ir allá? De hecho, muchas de las sectas de hoy en día también usan eso. No, quédese para profetizarle qué le va a pasar, ¿cierto? Están esperando, uy, que me digan el futuro, o sea, me voy a casar con un blanco, un negro, uno de ojos verdes, todo eso. Pero Dios pregunta, ¿has visto a mi hijo? O sea, ¿has visto a mi hijo? ¿Es necesario un milagro para que veas a mi hijo? Bueno, sí se necesita un milagro, ¿cierto? Porque el milagro de la salvación, de la regeneración, es algo que solo Él lo puede hacer. Pero estás pensando en buscar una señal, ¿cierto? Porque eso produce curiosidad, porque las señales conducen a ver el milagro, pero no a ver el que hace el milagro. No adorar a Cristo, sino adorar a los hombres que están ahí orando, ¿cierto? Adorar el milagro, no al Dios de las señales, no a Jesús, no a Jesús. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es nuestro segundo encabezado? La escritura nos da suficiente evidencia para creer. Hermanos, la escritura nos da suficiente evidencia para creer. Volvamos a nuestro texto para que miremos esto. ¿Qué es lo que dice Juan? O sea, Juan dice, no necesitamos más señales, las que están acá ya son suficientes, ¿cierto? Ahora, esas señales que vieron los discípulos, ¿cierto? Dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué está diciendo Juan? He aquí la evidencia y la suficiencia. Aquí está todo lo que mostró la revelación divina, la revelación orgánica también de quién es Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el momento en que el hombre cayó, la simiente que pisaría la cabeza de la serpiente, el protoevangelio que muchos llaman, es aquí. Y cómo el Antiguo Testamento era sombras y tipos que apuntaban a Cristo.
cómo cada libro muestra a Jesús implícitamente, otras veces de una manera muy visible. Y esto lo dejó Dios por medio del Espíritu Santo, usando hombres comunes y corrientes, que la historia también nos lo muestra, porque en los primeros siglos, la iglesia mostró que esta era la palabra de Dios, defendió y también siglos después confirmó que el canon era este, que el canon se cerraba y que no necesitábamos más evidencia. Ahora, ¿quiere decir esto que Jesús, que, que Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano y que es sobrenatural, no puede hacer algo sobrenatural en este tiempo, en tu vida y en mi vida? No. Ahora, no es necesario para que creamos, porque aquí está ya la evidencia mayor. Si Él lo hace, es porque en su beneplácito lo quiso hacer. Pero si no lo hace, aquí está ya la evidencia, la mayor evidencia. Entonces Juan reconoce que Jesús hizo muchas más cosas, sin embargo que el Espíritu Santo dejó registradas estas acá y que son la evidencia mayor y las necesarias. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Por eso si tú conoces a alguien que está en busca del miércoles de milagro, muéstrale la palabra, que ahí está la evidencia. Y esa es la mayor evidencia para creer, para entender, para conocer al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo. La suficiencia de la Escritura significa que Dios ya nos dio todo lo necesario para conocer el camino de la salvación. Todo lo necesario está aquí, está aquí. Por eso cuando discipulamos y evangelizamos, es con esto. No es con nuestra testimonio de vida. Ahora, eso digamos que es un complemento, pero no necesitas mostrar el testimonio de vida, necesitas mostrar a Cristo. Ahora, Cristo hizo algo en ti y en mí, sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es la palabra. Es ahí donde está el testimonio y es ahí donde Dios habla al pecador y es llevado a la verdad, es llevado a la verdad. Entonces, Pablo por eso nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Cuando hablamos de toda, es toda la Biblia, ¿cierto? Es toda la Biblia. Y quiero hacer acá un énfasis. Es toda, aún el Antiguo Testamento, porque muchos menosprecian el Antiguo Testamento, pero es toda. Si no, retrocedemos al Antiguo Testamento para ver cómo Dios se reveló a través de la historia en hombres, en un pueblo, y cómo Él mostró su propósito desde el principio, no podríamos entender el Nuevo Testamento. Ahora, en los evangelios, mire, esto es bien importante. Los evangelios los tenemos que tomar hacia el pasado, mirándolo en el Antiguo Testamento, lo que Dios reveló de Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los evangelios es la muestra, el testimonio del tiempo en que Jesús se encarnó, fue humillado y presentó el sacrificio, pero tenemos que mirarlo a través de las cartas. ¿Por qué? Porque las cartas es la vida, es la aplicación de todo ello a nuestras vidas. Ahí está la doctrina fundamental de la aplicación a la iglesia, al nuevo pacto, a la vida diaria. Entonces tenemos que hacer ese paso por toda la Biblia, ¿cierto? Devolvernos al antiguo, ir a los evangelios, qué dijo Jesús, qué expresó Jesús a esto, cómo se vio en la iglesia del primer siglo, qué escribió el Espíritu Santo a través de los escritores del Nuevo Testamento, de las cartas, por ejemplo, para poder
ver con mayor claridad quién es Jesús y qué quiere de nosotros. Pero entonces ahí está toda la evidencia. No necesitamos más, no necesitamos señales, no necesitamos buscar milagros, no necesitamos nada más. Aquí está toda la evidencia porque esta es la inspiración de Dios, suficiente, necesaria. Ahora, dice Matthew Henry, no fue necesario escribir todo, porque lo escrito basta para conducirnos a Cristo. Y Juan Calvino dice, la incredulidad nunca nace por la falta de evidencia, sino por la corrupción del corazón, por la corrupción del corazón. Vamos a ver, entonces, vivimos muchas veces buscando nuevas experiencias espirituales. Algunas iglesias usan los retiros para que el creyente tenga una experiencia espiritual distinta. Ahora, no estoy diciendo que los retiros sean malos, no. Pero cuando vamos a un retiro tenemos que estar pensando es en qué más vamos a conocer de Jesús. O sea, ¿qué me ayuda a estar alejado de todo y desconectado de todo para acercarme más a Él y conocerlo más? Pero hermanos, realmente si no pasamos tiempo con la palabra, ese es nuestro mayor retiro. Nuestro mayor retiro es pasar tiempo con las escrituras. Es ahí donde conocemos al Señor, es ahí donde disfrutamos de Él, es ahí donde verdaderamente conocemos a Jesús. Es ahí. No hay otro lado. No hay otro lado. La fe nace cuando el Espíritu Santo abre nuestro corazón mediante la Escritura. Y por eso es que Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres crecer más en fe? Acércate más a la Escritura. No tienes que estar pensando en cosas místicas, ¿cierto? Que ocurran para poder creer más, ¿no? Acércate a las escrituras si quieres crecer más en fe. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. La fe verdadera reconoce a Jesús y recibe vida. La fe verdadera reconoce a Jesús y recibe vida. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que nos manda entonces Juan? O sea, ¿cuál es el propósito? Volvamos a nuestro texto. Dice, que él hizo muchas señales que no están registradas, ¿cierto? Pero que las que están ahí registradas están para creer que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Bien interesante que él coloca estas dos cosas, el Cristo y el Hijo de Dios. Pero entonces debemos de hacernos la pregunta, ¿qué significa eso? O sea, listo, Juan, o sea, ya vimos las señales, vimos que cada señal, digamos que muestra de cierta forma quién es Jesús, ¿cierto? No lo que él hizo, sino quién es, demuestra su identidad. Pero ahora Juan está diciendo, para que sepáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Dos cosas. Entonces vamos a verlas rápidamente porque el tiempo apremia.